Feliz semana para todos. En esta lección número 5 del estudio del libro de Josué, seguiremos estudiando cómo Dios se manifestaba y cómo nos hemos podido dar cuenta los que estudiamos las lecciones pasadas. Vemos como algunas escenas inquietantes que al ojo humano nos hace hacernos preguntas como ¿cómo era posible que Dios permitiera todas aquellas guerras y que eran ordenadas por el mismo Dios? En el Antiguo Testamento Dios aparece como un Dios soberano de todo el universo y todo lo que pueda ocurrir es porque Él lo permitió. En la lección pasada, en la lección número 4, estudiamos y vimos cómo el mismo Dios se vio involucrado en un conflicto mayor que cualquier batalla que el ser humano pudiese tener, ¿no? Y esa batalla es la que aún nosotros tenemos y que es la lucha entre el bien y el mal. Y vimos que detrás de este conflicto intangible hay un ser maligno que se rebeló contra los planes de Dios. En esta lección estudiaremos cómo se fueron dando las diferentes guerras que Josué y su ejército iban a tener. Vamos a estudiar qué tan complejas eran esas batallas y que obviamente estaban aprobadas por el mismo Dios. Estudiaremos las limitaciones y cuáles eran las condiciones para la guerra, entre otras cosas importantes. Así que disfrutemos de la lección que traemos esta semana. Muy bien, para poder desglosar este subtema, vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 12. Este subtema lo vamos a llamar la iniquidad de los cananeos. Y la lección de esta semana la vamos a llamar Dios pelea por ustedes. Entonces vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 18, del 9 al 12, a ver qué nos dice. Y dice así: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones que aquella nación. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sartilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Excelente. Los versículos que acabo de leer son algunas de las tantas instrucciones que Dios le dio a Moisés para que las traspasara a los hebreos, las ciudades que ellos debían de tener al momento de entrar a la tierra prometida. Y es que Jehová sabía que vivían esos pueblos ahí en Canaán, hacían cosas abominables para Jehová, cosas que, como leímos en los versículos, hoy en día existe todo eso. Es triste decirlo, pero hoy vemos cosas así en el mundo. Y lo peor es que la gente, cuando tiene algún problema, busca cómo solucionar un problema con algo diferente, en lugar de buscar a nuestro Señor, ¿no? En otras palabras, muchas personas buscan adivinos, buscan hechiceros, buscan santeros para solucionar cualquier problema X o tal vez un problema Y que se puedan tener, y se olvidan de buscar a aquel que todo lo puede y que se llama Jesucristo. Estas personas que habitaban en Canaán hacían prácticas totalmente aborrecibles. Hacían sacrificios de niños, que esto ya es un tema más profundo. Pero no solo ellos lo hacían. Hoy en día también lo hacen y nosotros sabemos cómo lo hacen. Aunque no lo hacen directamente, pero sí indirectamente lo hacen. Como en Egipto, ellos tenían sus propios dioses, el cual buscaban agrandarlos, y sus creencias eran basadas en fenómenos naturales, y estos fenómenos aseguraban su fertilidad humana, decían ellos, claro.
algo realmente fuera de lugar, y no era por desconocimiento de Dios, porque ellos ya sabían de la existencia del Señor, pero ellos preferían tener sus propios dioses o sus propias deidades, el cual como parte de su adoración era el hacer un sacrificio. Y este sacrificio era de ofrecer a los niños. ¿Saben? Cualquiera que escuche que Dios erradicó a los pueblos de Canaán, podrían decir que Dios no era justo para todo ser humano. Hay personas que dicen así. Pero si no leemos las escrituras, pensaremos diferente. Ahora bien, Dios le concedió a los habitantes de Canaán un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, el cual ellos tuvieron la oportunidad de creer en Dios, así como lo hizo Rahab. Ellos realmente tuvieron la oportunidad de cambiar y vivir en paz todos como solo una creación. Pero obviamente no quisieron y a cambio siguieron sus prácticas abominables, alejados en su totalidad de lo bueno ante los ojos del Señor, hasta que Dios finalmente tuvo que ponerle su fin. Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente parte. Vamos a llamar a esta parte el juez supremo. En esta parte de la lección, Dios se muestra como un juez totalmente justo, un Dios que no tolera la iniquidad por parte del ser humano. Aparte de que se nos presenta como un Dios guerrero, también se nos presenta como un juez, el cual él juzga el bien y el mal. Él, como un Dios santo, no tolera el pecado, sin embargo, a pesar de todo, él sigue siendo paciente. Pero al final de todo, aunque él sea paciente, el pecado debe cosechar sus consecuencias, y sabemos que la paga del pecado es la muerte, como lo dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Leámoslo a ver qué dice. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué es una dádiva? Una dádiva es un regalo, es la vida eterna. Y eso es lo que todos los que estamos escuchando este mensaje queremos, y es la vida eterna. Y al final, cuando estemos en el bimá de Cristo o el tribunal de Cristo, Él cambiará su ocupación de intercesor, que es ahora. Él es un intercesor ahora mismo, Él es nuestro abogado, pero al final cambiará esa profesión por un juez y determinará si realmente merecemos ese regalo o no. Voy a leer el libro de Salmos capítulo 7 versículo 11, a ver qué nos dice. Y dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra todo el impío todos los días. El Señor se aira todos los días con los que practican la iniquidad. Sin embargo, a todos nos ama y Él es muy paciente. Sin embargo, Él es justo. El que practique la justicia, Él lo juzgará según su ley, su fe y sus obras. Y el que no ha hecho su voluntad también será juzgado, pero de una manera diferente. ¿Saben algo? A nivel terrenal tenemos jueces que determinan si una persona que haya cometido algún delito vaya a ir a la cárcel o no. Sin embargo, un juez terrenal puede ser sobornado y puede dejar libre a alguien que haya sido culpable. Sin embargo, Dios es un juez justo y no puede ser sobornado ni influido para actuar de manera imparcial. Él no tolera el pecado, no tolera la opresión, el sufrimiento de los inocentes, así como también la explotación de los oprimidos. En la Biblia tenemos muchos ejemplos como Dios ha impartido la justicia, y uno de ellos fue en Sodoma y Gomorra. La mayoría conocemos en el terrible pecado que vivían esas ciudades, y esto fue al inicio de la creación, para que miremos desde dónde el ser humano ha fallado. Sin embargo, Dios siempre da la oportunidad para enderezar el camino. Voy a leer el libro de Génesis capítulo 18 versículo 25 a ver qué nos dice. Y dice así: lejos de ti
el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Vemos aún a Abraham intercediendo por los habitantes de Sodoma y Gomorra, donde él quería que todo justo se salvara. Y Dios también lo quería. El problema era que allí no había algún justo, excepto Lot, ¿verdad? Y como pasó Lot, fue justo, se salvó del fuego. Y los impíos perecieron. Dios midió con justicia en Sodoma y Gomorra. Vamos a pasar a nuestro siguiente subtema, el cual lo vamos a llamar despojar o aniquilar. Es importante saber que el propósito original de Dios era desalojar la tierra de Canaán, dándoles la oportunidad que desalojaran. Vamos a leer el libro del Éxodo capítulo 23 del 28 al 30, a ver qué nos dice, y dice de la siguiente manera: enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo, delante de ti. No los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta. Y se aumentan contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Vemos la promesa que Dios estaba haciendo. La idea de Dios era hacer que poco a poco los habitantes de la tierra prometida desalojaran, y Él los iba a reacomodar en otro lugar. Sin embargo, ellos tenían duro su corazón y pues prefirieron ser aniquilados antes de ceder pacíficamente y someterse a Jehová como el único Dios verdadero. Lo único que tenían que hacer era desechar todo ídolo de piedra y todas sus imágenes de fundición que ellos tenían. Pero no quisieron, sino que esta tarea sería hecha por los hebreos, tomando por la fuerza aquellas ciudades idólatras y purificarlas también. Pero para evitar la contaminación, Israel tuvo que destruir todo lo que propagaba la corrupción. Y no era que los cananeos no conocían al Señor. Claro que los conocían. Ellos habían escuchado todas las proezas que había hecho. Rahab así lo declaró, como vimos en lecciones pasadas. Vamos a recordar lo que vimos en Josué capítulo 2 versículos 9 al 14. Para indagar más acerca de Rahab, puedes leer esos versículos. Ahora bien, ellos tenían la elección si ceder al Señor o ser aniquilados. Lastimosamente, ellos eligieron la segunda opción por la dureza de sus corazones. Y es que el ser humano tiene dos opciones: o seguir al Señor o desobedecer al Señor. Hay dos caminos, uno que es ancho, donde todo se vale, se hace lo que se quiere y es un camino de comodidades. Y hay un camino angosto, un camino lleno de espinas, dificultades, problemas, pero un camino lleno de paz, y que al final el que camina en él tendrá su recompensa. Vamos a pasar a nuestra siguiente parte de la lección, el cual vamos a llamar libre elección. Como hemos venido estudiando, la idea original era reubicar a los nativos de Canaán y que todos vivieran en paz y en armonía. Leemos Deuteronomio capítulo 20, versículos del 10 al 14, a ver qué nos dice. Y dice de la siguiente manera: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contra ti, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños, los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. En los versículos que acabo de leer vemos cómo los cananeos tenían una libre elección. Primero los hebreos
no es que solo iban a entrar y tomar todo a su paso, ¿no? Ellos tenían que llegar mostrando paz a las ciudades para donde iban. Ahora bien, si los cananeos tomaban la elección de tomar esa paz y abriese sus puertas, ellos se podían quedar ahí viviendo como servidores del pueblo de Israel. Y te preguntarás, qué injusto sacarlos de sus tierras y hacerlos sus siervos. Te digo, para nada. Acordémonos que ellos hacían cosas abominables allí en Canaán, y eso era para erradicarlos de una sola vez. Pero Jehová mostraba la gracia aún así. Ahora bien, si este pueblo se rebelaba, se rehusaba a hacer la paz con los israelitas, pues los israelitas tenían órdenes de sitiar el lugar y tomarlo después que el Señor les entregara la tierra. Y algo muy interesante que podemos aprender es que Jehová preservaba la vida de las mujeres, los niños y los animales, ya que ellos solo eran daños colaterales y Jehová era justo con ello. Era tan justo nuestro Señor que si los israelitas adoptaban el mismo estilo de vida de los cananeos, también recibirían el mismo trato, así como los cananeos. Y sabemos que los roles de cada población, ya sea como cananeos, como los hebreos, podían cambiar. Por ejemplo, Rahab no era hebrea, pero decidió obedecer al Señor. Dios tuvo misericordia con ella. Acán era hebreo y falló, y Dios no tuvo misericordia con él. Este caso de Acán lo veremos en una próxima lección. Las personas no estaban ni protegidas ni con un destino a ser destruidas, solo era de someterse a los mandatos del Señor. Pasaremos a nuestra última parte de este estudio, el cual lo vamos a llamar Príncipe de Paz. Estamos estudiando el libro de Josué, donde prácticamente es basado a las guerras contra los pueblos inicuos. El libro muestra las diferentes batallas que ellos tuvieron en la conquista de la tierra prometida. Descubriremos que las guerras que ellos tenían eran parte de su diario vivir, donde habían luchas territoriales y espirituales, y por cada situación adversa se resolvía con una batalla de los hebreos contra el que no hacía la voluntad de Dios. Pero Jehová Dios no permitiría que estos conflictos duraran para siempre. Él tenía un plan para poder erradicar esa manera de vivir para el ser humano, y solo había una forma de hacerlo, y fue ofreciendo a su único hijo como sacrificio para la humanidad. Leamos el libro de Isaías 9, versículo 6, a ver qué nos dice. Dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y me voy a centrar en la última frase, príncipe de paz, y es que el ser humano estaba viviendo un caos, ya sea físico, así como también espiritual, donde no ha sabido entender lo que Dios quiere con él. Primero Dios crea el ser humano, pero el ser humano se corrompe y peca desenfrenadamente. Dios se arrepiente de haberlo creado y manda un diluvio. Luego, esta nueva generación, donde es esclavizada, y Dios los libera. Luego vuelven a pecar y desobedecen y mueren todos en el desierto, excepto Josué y Caleb. Luego una nueva generación se levanta y van a luchar contra los cananeos y pasan en guerra, todo el tiempo pasan en guerra. Mueren y luego se levantan más generaciones que desconocían al Señor. Viene el Mesías y muere por la humanidad, y hoy en día vivimos en una aparente paz, una paz dada por Jesús, pero realmente vamos por el mismo camino como en los días de Noé. Textos bíblicos como Isaías 2 del versículo 1 al 5, Isaías 60, 17, Oseas 2, 18, Miqueas 4, 3, nos indican cómo el príncipe de paz vendría a dar la vida
Y eso iba a dar precisamente paz para que el mundo salga de esa tribulación. Pero al parecer vamos para allá de nuevo. En conclusión, podemos decir que los planes del Señor no es que el ser humano viva en guerra, sino que viva en paz. Violencia trae más violencia, pero el Señor no quiere eso para nosotros. Él quiere que vivamos en paz todos los días. Entonces, esta es la lección de esta semana. Espero podamos practicar todos los días el amor de Cristo Jesús. Hasta la próxima.